Hola, profe, no sé si estará hablando porque tiene el micrófono silenciado. Le aviso por las dudas nomás. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. No había hablado, solamente esperaba que ingresara la mayoría. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Bien, profe, se escucha. bien, profe. Bueno, me alegro. Bueno, muy bien. Ahí estuve viendo que algunos me hicieron algunas preguntas respecto al trabajo práctico 2. Y claro, todos los ejercicios se resuelven, pero resulta que esos dos justamente ejercicios, que creo que son el 5 y el 6, son problemas de mezcla que se llaman, ¿sí? Entonces, yo les he preparado un ejemplo, que no es el ejemplo del trabajo práctico, y bueno, ya a lo mejor ustedes con ese ejemplo pueden darse cuenta de cómo resolverlo. Muy bien. Vamos a ver. Profe, una pregunta. Sí, ¿Por casualidad usted tendrá los resultados de los ejercicios, no la resolución, sino los resultados como para compararlos? sí, después se los voy a pasar. Ah, buenísimo. Después se los paso a los resultados. Muy bien. Bueno, yo les voy a habilitar ahora en el campus. Quiero que vayan hasta la sección apuntes. Y en la sección apuntes, ustedes hasta ahora tenían introducción, que es la investigación operativa, programación lineal, Excel copiado de celdas en forma absoluta o relativa. Después tenían la explicación de cómo realizar un gráfico, luego primeros ejemplos de programación lineal, cómo armar el modelo a resolver. Ahora les voy a habilitar el título Ejemplo desarrollado de mezcla, ¿sí? Ejemplo desarrollado de mezcla. No sé si ya lo ven en este momento. Bueno, Sí, sí se ve, sí se ve. bien, yo se los he subido para que ustedes lo puedan bajar, pero lo vamos a ir resolviendo de a poco. No quiero que se apuren, quiero que traten de ver cómo lo vamos resolviendo. Muy bien, entonces ahora les voy a compartir la pantalla. Vamos a tener primero que nada lo que sería el enunciado del problema. Muy bien. ¿Lo ven todos ahora? Sí, Juan Francisco. Los controles tienen nota, pero son notas de concepto. Si ustedes están muy al límite de la nota para aprobar un examen, yo me voy a fijar a ver cómo han ido participando en los controles. Ya que sacó el tema Juan Francisco, les pregunto, ¿cómo les ha ido con el control? ¿Lo han podido resolver? No todavía, profe. Bueno. Bueno, es muy sencillo, tiene 4 preguntas nada más. Los controles son así, son controles cortos, con cosas muy puntuales como para que ustedes puedan reafirmar conocimientos y ver un poquito más de lo que se utiliza para resolver los ejercicios, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver. Primero que nada acá entonces tenemos el enunciado del problema. Dice, problema de alimentos balanceados. Una firma produce alimentos balanceados para ganado y decide fabricar un nuevo producto basado en la mezcla de torta de lino y de cebada. Desde el punto de vista nutritivo, deben Profe, no tenerse... se ve la pantalla, disculpe. Ah, no se ve. A ver. Sin embargo, acá me sale reanudar función. ¿Será reanudar compartición? A ver ahora, ahí presioné.
o la volveré a... No, profe, no sé. A ver, vamos de nuevo. Voy a ir a nueva función. ¿Saben qué? Lo que pasa es que quise compartir solamente la pantalla de Excel y a lo mejor tengo que compartir la pantalla completa. A ver ahora, ahí compartí pantalla completa. ¿Qué me Sí, dice? ahí se ve perfecto. Ah, bien. Bueno, muy bien. Entonces, decíamos, problema de alimentos balanceados. Una firma produce alimentos balanceados para ganado y decide fabricar un nuevo producto. Acá ya estamos con palabras muy indicadoras de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, acá tenemos la palabra produce y la palabra fabricar, ¿sí? Son dos verbos que a nosotros nos van a decir qué es lo que queremos lograr con el resultado de este ejercicio. Dice que va a fabricar un nuevo producto. Ese nuevo producto está basado en la mezcla de torta de lino y de cebada. Desde el punto de vista nutritivo deben tenerse en cuenta dos aspectos: contenido de proteínas en la mezcla y de materias grasas. Luego dice, el primer valor, es decir, proteínas, puede oscilar entre 8 kilos como mínimo y 12 kilos como máximo, pero cada 100 kilos, ¿sí? O sea que acá tenemos indicadores que nos están hablando de una proporción dentro de un total, ¿sí? Entonces, cada 100 kilos de la mezcla final tiene que haber entre 8 kilos de proteínas y 12 kilos como máximo. El segundo valor, que serían las materias grasas, tiene que oscilar entre 2 y 5 kilogramos. Muy bien. Dice, además se conocen las cantidades de proteínas y materias grasas contenidas en promedio cada 100 kilos de torta de lino y de cebada. O sea que nosotros ya tenemos algunos datos de cómo es la cantidad en promedio de lo que ya existe, ¿sí? De lo que ya se hizo alguna vez. Como ven, hay estudios previos para poder dar el enunciado del problema. Dice, debe tenerse en cuenta, además, que la torta de lino debe mezclarse como máximo en un 15% debido a que es muy irritante. Y la cebada puede mezclarse sin límite. Y luego ya habla de costos, ¿sí? ¿Se acuerdan que la primera clase ustedes me decían, bueno, hemos hecho de maximización y uno de ustedes me preguntó, ¿podríamos hacer alguno de minimización? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ya tenemos la palabra costo acá y nosotros lo que queremos es siempre hacer el mínimo de costos, ¿sí? Entonces dice, el costo de la torta de lino es de 7 pesos por kilogramo. Es decir que nosotros acá queremos poner los dos componentes, una mezcla de torta de lino y de cebada, y ya tenemos el costo por kilogramo de la torta de lino. A su vez, el precio de la torta de cebada es de 10 pesos por kilogramo. Y luego dice, ya nos dice directamente, hallar la mezcla que minimice el costo. Es decir, que queremos hacer mínimo el costo, queremos gastar lo menos posible. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver las proporciones que ya conocemos, ¿sí? Entonces acá tenemos un cuadrito que nos provee el problema y dice que en una torta de lino hay 28,8 kilogramos de proteínas, ¿sí? Cada 100 kilos. Y de torta de cebada hay 6,6 kilogramos en promedio. Y para la materia grasa también. En la torta de lino 7,9 y en la torta de cebada 1,9 cada 100 kilogramos. ¿Sí? Yo eso lo preparé en un cuadrito aparte. Entonces, esto a nosotros nos tiene que dar una idea de cómo nosotros vamos a resolver nuestro problema, pero tenemos que armar el modelo en base a este enunciado. Entonces, fíjense, primero que nada, yo les había dicho a ustedes
que teníamos la palabras que aprendimos con respecto a la solución del problema. ¿Qué sería eso de como mínimo y como máximo? Y luego tenemos que también entre 2 y 5 kilogramos. ¿Qué sería eso? ¿Serían variables de decisión? ¿Serían parte de la función objetivo, restricciones? ¿Cuál de esos tres elementos vendrían a ser? Muy bien, serían restricciones. Federico me contestó bien. Serían restricciones, limitaciones, condiciones. Serían elementos que vamos a tener que tener en cuenta para poder resolver. ¿Sí? Muy bien. Además, tenemos que se conoce ya las cantidades contenidas en promedio, tanto en la torta de lino como en la torta de cebada, de proteínas y de materias grasas. O sea que acá, si ya conocemos un promedio, nos tenemos que atener a ese promedio. Esto está en el cuadrito que hicimos, ¿sí? El cuadrito donde dice la cantidad de kilogramos de proteínas y materias grasas distribuidos en tortas de lino en torta de lino y en torta de cebada por cada 100 kilos. ¿Sí? Entonces ahí también tenemos limitaciones. O sea que tenemos limitaciones de cantidad de proteínas, limitaciones de cantidad de materias grasas, limitaciones de los promedios de proteínas y materias grasas dentro de la torta de lino y la torta de cebada. ¿Sí? Y por otro lado, hay algo muy importante que se repite mucho en este problema, que es los 100 kilogramos. Es decir, que nosotros tenemos que acá todo se habla por 100 kilogramos. ¿Sí? Muy bien. A su vez, dice, debe tenerse en cuenta además que la torta de lino, es decir, la primera, tiene que mezclarse como máximo en un 15%, debido a que es muy irritante. O sea que tenemos un dato más, que es el 15%. ¿Sí? O sea que ahí tenemos otra de las limitaciones o condiciones que vamos a tener en cuenta para poder resolver este problema. Muy bien, entonces, por último, el costo de la torta de lino es de 7 pesos por kilogramo. Ahí tenemos el costo. ¿A dónde se van a utilizar los costos dentro de los cálculos del modelo? Claro, muy bien, en la función objetivo, ¿sí? Acá Juan Francisco me dice que 2 y 5 kilos son restricciones, muy bien. 8 y 12
también son restricciones. Claro, uno sería para la X, no, perdón, no serían para la X y la Y, serían para la misma de las variables. Es decir, que si 2 y 5 kilogramos se refieren a el primer valor, se refiere a proteínas, ¿sí? Que va a ser uno de los componentes. Y materias grasas va a ser el otro de los componentes. Pero los dos, tanto proteínas como materias grasas, son elementos que van a componer tanto a la torta de lino como a la torta de cebada. O sea que los dos van a estar combinados. Van a estar combinados proteínas y materias grasas dentro de la torta de lino y dentro de la torta de cebada, en las dos, ¿sí? Ahí estoy un poquito más fuerte, Mario. ¿Se escucha mejor? Sí, profe. Bueno, gracias. Muy bien, entonces ustedes tienen que pensar en esto, que se están combinando los dos, ¿sí? Y los dos van a dar tanto en la torta de lino como en la torta de cebada. Y todos estos datos que nos dan son cada 100 kilogramos, ¿sí? Entonces, vamos a ir un poquito más abajo donde yo les armé el modelito, ¿sí? Primero que nada, fíjense que acá dice 28,8 kilogramos de proteínas en la torta de lino. Y acá, ¿qué dice? En el modelo que yo armé, dice 0,288. ¿Qué ocurre? Que acá es cada 100 kilos, ¿sí? Cada 100 kilos son... Pero nosotros queremos armarlo para 1. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dividimos por 100 y nos da la cantidad por 1 kilogramo, ¿sí? Lo mismo pasa con el 6,6 de torta de cebada. Lo dividimos por 100 y nos da 0,066, ¿sí? A su vez, fíjense, teníamos que el precio era 7 pesos para la torta de lino y 10 pesos para la torta de cebada. Ahí tenemos lino, cebada y tenemos una celda para la cantidad de kilogramos que vamos a producir de torta de lino y la cantidad de kilogramos que vamos a necesitar de torta de cebada para hacer la mezcla y componer el nuevo alimento balanceado, ¿sí? A esos dos las vamos a utilizar para la función objetivo. Entonces sería 7 multiplicado por 0 más 10 multiplicado por 0, que vendría a ser la cebada. Entonces, 7, que sería C25, multiplicado por C24, más D25 por D24. Pero resulta que yo acá les podría haber puesto la fórmula directamente nombrando a las celdas, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, por acá, vamos a utilizar la función suma producto. Fíjense, cada vez que ustedes utilicen una función de Excel, tienen que poner el signo más o el signo igual para iniciar la fórmula. Cuando inician la fórmula, con solo empezar a escribir la fórmula, van a ir saliendo en un cuadrito todas las fórmulas que comienzan con esas letras, ¿sí? Hasta que encuentren la que necesitan. Si están trabajando en Windows, se llama suma producto. Si están trabajando en Linux, se puede llamar suma.product o sum.product, ¿sí? Es lo mismo. ¿Qué hace suma producto? Suma producto hace la operación que nosotros necesitamos, que es multiplicaciones sumadas, ¿sí? Una multiplicación sumada a otra multiplicación, o sea, lo que sería una ecuación lineal. ¿Cómo hace la suma producto su operación aritmética? Siempre multiplica y suma los elementos consecutivos de dos matrices, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, si yo tuviera acá, me voy a ir un poquito más lejos, yo tuviera por acá una matriz, 1, 2, 3, 4,
¿sí? Perdón. Bueno, no importa. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Y tengo otra matriz del mismo tamaño y en la misma dirección. Bueno. Ajá. Bueno, estoy dando clase enseguida. Bien. Entonces, fíjense, mi hijo también quiere dar clase. No sé si lo dejo. Muy bien. Acá Juan Francisco me pregunta, ¿de dónde saco los valores de las proteínas? Los valores de las proteínas y de las materias grasas son valores que nos da ya los datos del problema. Es decir, que cuando está el enunciado del problema, ahí vienen los datos, ¿sí? Entonces no hay que preocuparse digamos, de conseguirlo o al dato, ¿sí? Los datos vienen en el problema. Bueno, ya llamo a mi hijo para que él dé la clase, no hay problema. Siempre hay que hacerlo para uno, muy bien. En realidad, acá estamos reduciendo, pero ya lo vamos a ver por qué. Porque acá no nos pide, digamos, cómo hacer 100 elementos, digamos. Nos pide uno solo. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos ciertas limitaciones en las restricciones que están de a menos de 100 kilos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, si yo me fijo en el enunciado, me dice que el primer valor, es decir, el valor de las proteínas, debe oscilar entre 8 y 12 kilogramos. ¿Me entienden? Si yo lo quisiera esto convertir a 100 kilogramos, tendría que a 100 kilogramos, tendría que multiplicar todo por 100, ¿sí? Entonces no, prefiero reducir a 1 kilo para que esos kilos se puedan comparar con valores entre 8 y 12, ¿sí? Si yo no lo reduzco a 1 kilogramo o a menor a 1 kilogramo, no voy a poder comparar con 8 y 12 kilogramos, ¿sí? Luego dice que el valor de las materias grasas tiene que oscilar entre 2 y 5 kilogramos, ¿sí? Entonces tengo que reducirlo para que cuando haga el cálculo pueda comprenderse entre esos valores, ¿sí? Por eso lo estamos reduciendo. Muy bien. Entonces fíjense, vamos a volver a lo que sería la función suma producto. Yo tengo acá, como les dije antes, tengo dos matrices, que en realidad ustedes las conocen como vectores, ¿sí? Las matrices son conjuntos de filas y columnas. Esto tiene una sola columna y varias filas. Fíjense que las dos matrices tienen una columna cada una y tienen 4 filas cada una. Entonces yo voy a escribir la función suma producto. Se las voy a dejar acá para que ustedes vean cómo la hice. Y entonces suma producto, vamos a poner que tome la primera de las matrices completa, con lo cual me da un rango. Ven que empieza en C58 y termina en C61, ¿sí? Si yo hago clic y arrastre, me selecciona todo el rango, el cual me lo define como la primera celda, 2 puntos, la última celda, ¿sí? Luego pongo la segunda matriz que voy a hacer el cálculo en esta suma producto. Pongo punto y coma para separar de la siguiente matriz. Entonces selecciono la otra, E58 hasta E61, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Selecciono haciendo clic y arrastre, ¿sí? Y ahí termina todo lo que tengo que determinar dentro del paréntesis de suma producto. Cierro el paréntesis y fíjense, esto lo voy a dejar como comentario, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver. Entonces, lo voy a copiar acá abajo,
y acá le voy a sacar la tildecita para que resuelva. Ahí está, entonces, me dio 400. Vamos a ver si es verdad. Como les dije yo, era multiplicar cada uno de los componentes de cada una de las matrices en forma correspondiente. Es decir, el primero con el primero, los multiplica, luego suma el segundo por el segundo, suma el tercero por el tercero y suma el cuarto por el cuarto. Puedo repetir, multiplica el primero con el primero de la otra. Exacto, y luego suma el segundo por el segundo de la otra, luego suma el tercero por el tercero y luego suma el cuarto por el cuarto. Lo vamos a hacer directo, fíjense. Vamos a señalar el 1, lo vamos a multiplicar por el 20, que es el primero. A eso lo sumamos, segundo por segundo de la otra, más tercero por tercero de la otra, más el cuarto por el cuarto de la otra, ¿sí? Y me sale exactamente el mismo resultado. También lo podíamos hacer directamente con números, con lo cual tendríamos también el mismo ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que suma producto a nosotros nos va a ahorrar muchísimo tiempo, porque estamos haciendo la multiplicación con sumas sucesivas de los elementos de dos matrices, ¿sí? Muy bien, esa entonces es la función que yo utilicé para que ahora podamos utilizarla ¿para qué? Para dos elementos. Una para el cálculo de la función objetivo que yo utilicé para que ahora podamos utilizarla ¿para qué? Para dos elementos. Una para el cálculo de la función objetivo y la otra para el cálculo de la limitación de las restricciones, ¿sí? Es decir que nosotros ahora de las restricciones, ¿sí? Es decir que nosotros ahora tenemos la función suma producto. Muy bien, en 10 minutitos se nos termina el tiempo de la reunión. Muy bien, habiendo visto la función suma producto, ¿se entendió bien? Sí. Profe, le hago una consulta. Sí. Ayer con un profe, con una profesora usamos Meet, que no tiene límites de los 40 Sí. minutos y anda igual. Sí, No sé sí, si lo es probó. hermoso. A mí me gusta mucho Meet, pero el problema es que nosotros tenemos que usar el de la UTN, el que nos provee UTN, que es es Zoom. Ah, pensé que quedaba a criterio del profesor, en realidad. Sí, Bueno, inclusive me sentí con la tentación de dejar abierta la transmisión de Discord al mismo tiempo que esta, pero me parece que me va a consumir mucho ancho de banda y se va a entrecortar mucho. porque nosotros con varios profesores hemos elegido, o sea, entre todos decidimos qué plataforma usar. Ah, Y bien. nunca hemos tenido problema por eso. Ajá, bueno, lo voy a consultar a ver si se puede. Sí, De porque todas formas, lo varios mismo tienen profesores lo que están tener usando. ustedes durante la clase, tienen que tener abierta la plataforma, no necesariamente el Zoom, sino la plataforma. Claro, pues Ajá, son muchos, o sea, abrimos por MIDI, pero nos manejamos con la plataforma. claro, claro. Ajá. Bueno, ya lo consulto a ver si no hay Sí, porque con problema varios en eso. profesores hemos Perdón, distintas plataformas, porque la verdad que son. Y con varios profesores hemos usado otras alternativas, pues la verdad que con Zoom cada 40 minutos claro, se como que te corta corta todo. sí, tienes razón. Bueno, muy bien. Bueno, entonces seguimos. Vamos a ver, vimos entonces suma producto, cómo funciona, y ahora entonces nos vamos a ir a resolver. Fíjense, acá tenemos suma producto. ¿Qué toma? Lo que está en azul son las variables de decisión y lo que está en verde son los costos, ¿sí? Por otro lado, tenemos la cantidad de proteínas tanto de la torta de lino como de la torta de cebada, ¿sí? ¿Y por qué está dos veces? Porque tenemos dos límites.
según el enunciado, dice que puede haber entre 8 kilogramos como mínimo y 12 como máximo. Entonces nosotros, ¿qué tuvimos que hacer? Poner que sean mayores que 8 y menores que 12, ¿sí? Que la cantidad de esas proporciones en las tortas que vayamos a utilizar para la fabricación final de la mezcla sea mayor o igual que 8 y menor o igual que 12. Por eso se coloca 2 veces, ¿sí? Lo mismo para la materia grasa. Teníamos que para torta de lino había una cantidad y para torta de cebada otra cantidad. Entonces también la dividimos por 100, la ponemos 2 veces y decimos que la primera vez sea mayor o igual que 2 kilogramos y menor o igual que 5, ¿sí? Por otro lado, queremos fabricar tortas de 100 kilogramos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que como queremos fabricar tortas de 100 kilogramos, tenemos que ver qué cantidad de kilos de lino y de cebada tiene que haber en las dos. Entonces, ¿qué hacemos? Esa cantidad de kilogramos calculada y cantidad de cebada, las vamos a multiplicar por 1. ¿Por qué? Porque queremos que exactamente nos dé esto y esto, ¿sí? Estos dos valores multiplicados por el costo, ¿sí? Perdón, multiplicados por el costo no, que en total nos den 100 kilogramos entre las dos, ¿sí? Entre esta y esta. Y por último, dice que solamente el lino tenga en proporción un 15% del total. Entonces, a la cebada no la multiplicamos. ¿Qué hace? Hace 1 por la cantidad de lino más 0 por la cantidad de cebada, tiene que ser menor o igual que 15, que serían los 15 kilogramos que corresponden al 100 kilogramos que pesa la torta, y 15 sería el 15% de 100. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. En realidad, cuando nos dice 8 y 12, ya nos está dando la proporción en 100 kilogramos, ¿sí? Ya nos estaría dando la proporción en 100 kilogramos. ¿Mm? Por eso a este 8, a este 12, a este 2 y a este 5 no los hemos dividido, porque ellos son partes de los 100 kilogramos. ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos Profe, pero sí, al momento de poner por 1 kilo, ¿no se desvirtúa todo? claro, en realidad lo que nosotros estamos tratando de que por cada kilo de lino y de cebada, y lo usamos una cantidad de kilos a mezclar, ¿sí? Entonces, por eso dividimos por 100 lo que es la proporción de 100 kilos. ¿Por qué? Porque cada kilogramo de lino o de cebada tiene que tener esa proporción. Y luego todos esos kilos que se utilicen mezclados tienen que conformar los 100 kilos. Y esos 100 kilos, a su vez, un 15% tiene que estar formado por torta de lino. ¿Estamos? El 0 igual a 100 va a obligar a que se hagan los 100 kilos. No entiendo la escritura. No sé a qué se refiere. Miren, acá hay algo muy importante que es lo que corresponde al problema de mezcla. Siempre cuando hay un problema de mezcla, termina mezclándose o uniéndose los dos o todos los componentes que vayamos a querer calcular por cuánto se fabrica o por cuánto se produce o cuánto se utiliza en este caso, ¿sí? Entonces nosotros queremos que la torta de lino y la torta de cebada se mezclen, ¿sí?
Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos todo, ese 1 hace todo lo que esté dentro del lino, es 1 por lo que haya de torta de lino, más 1 por lo que haya en torta de cebada. Como los voy a multiplicar, supongamos que en lino haya 10 y en cebada haya 50, ¿sí? Entonces sería 1 por 10 más 1 por 50 me va a dar 10 más 50, 60. ¿Sí? Entonces acá es donde realmente está expresada la mezcla. Y acá está la única restricción que hace que sean iguales, que estamos obligando a que la cantidad que se produzca sea de 100 kilogramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros queremos que tenga un peso específico, un peso determinado. Entonces ponemos el signo igual y estamos multiplicando a esas cantidades que nos va a conseguir Excel, las estamos multiplicando y sumando a las dos. En realidad las multiplicamos por 1 para que no se modifiquen y sumamos las dos cantidades. Entonces decimos que acá hay un 10 y acá hay un 50, sería 10 más 50, 60. Pero un 60 no estaría cumpliendo con esta restricción que dice que quiere que sea igual a 100. Perdón, profe, ¿le puedo hacer una consulta con respecto a eso? Sí. Ahí no sería óptimo porque puede darse que la combinación no llegue a 100, por más que le pongamos igual, o No se tiene que tiene llegar a 100. Tiene que sí o llegar. sí. Sí, el simplex va a hacer todas las iteraciones necesarias para que se cumpla con esa restricción. Y si en algún caso esa restricción no pudiera ser cumplida, entonces directamente nos va a dar un mensaje indicando que no hay solución posible. O sea, claro, ese era mi temor, digamos, de que pudiera dar el caso que por esas restricciones no se llegara al 100 y el tema es cómo lo resuelven. Claro, podría pasar. Sí, sí. Bueno, ya se corta. Enseguida nos conectamos de nuevo. Ok, profe. Bueno, una vez que tenemos eso, entonces ya bien
tiene que sumar 100 o de cada uno tiene que ser 100. No, tienen que sumar en total 100. Ah, bien. Bueno, muy bien. Entonces ahora les voy a compartir la pantalla. Y bueno, entonces aquí tenemos ahora el modelito armado, ¿sí? Es un modelito que está bastante complicado, ¿sí? Tenemos mayor o igual, menor o igual, mayor o igual, menor o igual, igual y menor o igual, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer, aunque se nos revuelva un poquito el modelo, podemos unir o agrupar en un costadito todos los que tienen mayor o igual y todos los que tienen menor o igual para que no se complique tanto determinar las restricciones, ¿sí? Muy bien, entonces me voy a ir a datos, a solver, y acá tengo que, como yo estaba detenida en el H24, no sé que no estaba en el H24, pero bueno, el H24 va a ser mi función objetivo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es determinar que la celda H24 es mi función objetivo. Como ven, se absolutizó automáticamente, pesos H, pesos 24. Como quiere minimizar los costos, entonces indico min, minimizar, y vamos a cambiar las celdas de variables, ¿sí? Entonces, ¿qué son? Las celdas amarillas de lino y cebada. Muy bien, ahora vamos a ir a sujeto a las restricciones. Entonces, vamos a agregar, ¿qué tenemos? Tenemos primero que nada que las restricciones tienen que tener también una suma producto. Entonces, vamos a salir un ratito de acá para que ustedes lo puedan ver. Fíjense, acá tengo una de las limitaciones que tiene que ser mayor o igual que 8 kilos y que a la vez tiene que ser menor o igual que 12 kilos, ¿sí? Fíjense lo que hicimos. Fue una suma producto. ¿Qué hace? Multiplica lo que sería las proporciones de proteínas, por ejemplo, la proporción de proteínas para torta de lino, multiplicada por la cantidad de kilogramos de torta de lino que hagamos, sumado a la proporción de proteínas de torta de cebada, multiplicado por la cantidad de kilos de torta de cebada. Por eso también es una suma producto. Sería esto por esto más esto por esto, ¿sí? Fíjense que acá está suma producto. Entonces, nosotros estamos en la E26, ¿sí? Pero me parece que esto no está bien. A ver, vamos a hacerla de nuevo. Igual. Suma producto. Abro paréntesis y digo, voy a multiplicar lo que corresponde a la celda que está a su izquierda correspondiente a proteínas y también a las otras proteínas, es decir, las proteínas por lino y las proteínas de cebada, pongo un punto y coma y voy a seleccionar los kilogramos de torta de lino y de torta de cebada. ¿Sí? Ahí cierro el paréntesis y termina la fórmula. Bueno, no sé, parece que se me hizo un lío acá. A ver, vamos de nuevo. Vamos a tratar de estirar esto un poquito, a ver si así no nos molestamos tanto con la visualización. Entonces, nuevamente, signo igual, suma producto, abro paréntesis y digo que se multipliquen las dos celdas de las proteínas, tanto proteínas de lino como proteínas de cebada, punto y coma, y vamos a determinar la segunda de los kilogramos que se van a multiplicar,
que sería la segunda matriz, ¿sí? Cierro paréntesis y ahí me queda la fórmula, ¿sí? Fíjense, suma producto, ahí se iluminan en azul lo que sería solamente las proteínas, ¿sí? Y se iluminan en color verde lo que sería la cantidad de kilogramos que se van a producir de lino y cebada. Entonces estaríamos haciendo esto por esto más esto por esto, ¿sí? Eso sería la suma producto. Muy bien, pero ¿qué pasa? Que esta misma fórmula la quiero realizar yo para los siguientes casilleros, es decir, para las otras restricciones. Y no me conviene ir escribiéndolas una por uno. Entonces, ¿qué hago? Yo quiero que lo que está a la izquierda de esta celda se multiplique por la cantidad de lino y cebada, que son C24 y D24. En esta fórmula, lo que está a su izquierda se va a multiplicar por C24 y D24. Lo que está en esta fórmula a su izquierda se va a multiplicar estas dos por estas dos, C24 y D24. Entonces, me pongo en la primera fórmula, me voy a ubicar en C24 y D24 y ahí voy a absolutizar para que cuando yo vuelva a copiar esta fórmula, ese C24 y D24 no cambien, ¿sí? Entonces, acá está la fórmula absolutizada. La próxima vez, C24 y D24, cuando estén copiadas, no se van a modificar. Y sí se van a modificar C26 y D26 respecto a la nueva posición de la fórmula. Entonces, ¿qué hago? Hago un clic y arrastro y se copian las fórmulas en todas las siguientes casilleros, ¿sí? Vamos a este, vamos a ver uno más abajo. Este tendría que decir que la suma de productos se aplique a C29, D29, C24, D24. A ver, veamos si es así. Ahí está. C29, D29, que son las celdas que están inmediatamente a la izquierda de la fórmula. Y luego C24 y D24, que no se modificaron sus direcciones gracias a que estaban absolutizadas. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, ya tenemos todo lo que sería las fórmulas indicadas, tenemos la función objetivo, las variables de decisión. Entonces ahora sí volvemos a solver. Entonces tenemos que la función objetivo es H24, está minimizado, que las variables de decisión son C24 y D24, y ahora vamos a establecer cuáles son las restricciones. Entonces vamos a agregar una restricción y vamos a decir, bueno, esta tiene mayor o igual, entonces elijo la fórmula como referencia de celda, digo qué signo la va a comparar, mayor o igual, y en la restricción pongo la limitación de 8. Digo agregar, voy a la siguiente, que en este caso sí está menor o igual, y la restricción será 12. Sigo, la próxima, esta va a ser mayor o igual, y la limitación es 2. Agrego, la próxima va a ser esta fórmula, que ya está menor o igual. El límite de la restricción va a ser 5. Agrego. Vamos a esta, que va a ser la que va a mezclar realmente. Le digo que el signo de comparación va a ser igual. Y el límite va a ser 100. Y agrego el último, esta fórmula que tiene solamente en cuenta la cantidad de kilogramos de lino, es menor o igual, y el límite de la restricción sería 15. ¿Sí? Y ahí tengo todas las restricciones. Como les decía antes, si ustedes quieren, pueden agrupar todas las que son menor o igual y todas las que son mayor o igual para que se les facilite un poco la indicación de las restricciones.
Muy bien, acá podemos determinar que sea G, RG no lineal, que es la forma de resolver de Excel. Lo podemos poner simplex, ¿sí? Y vamos a ir a resolver. Siempre que resuelva, me va a preguntar si acepto la solución, ¿sí? Entonces la vamos a aceptar y acá tenemos que observar lo que ocurrió. Entonces, fíjense, primero que nada me da 15 kilogramos de lino y 85 de cebada. 15 más 85 es 100, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Ahora veamos lo que es respecto a proteínas. Tenemos que en proteínas el 0,288 se multiplicó por 15 y el 0,066 se multiplicó por 85. ¿Sí? Eso, el resultado de eso fue 9.93. Y fíjense, es mayor o igual que 8. ¿Sí? Ahora, lo mismo también es menor que 12. O sea que estos dos valores sí están cumpliendo las restricciones. ¿Sí? Ahora, en materia grasa, 0,079 se multiplicó por 15 y 0,019 por 85. Entre los dos me da 2,8, que es mayor o igual que 2, pero también es menor o igual que 5. ¿Sí? Por lo tanto, se cumplen las dos restricciones. Ahora, cuando yo sumo, gracias a esta que tiene los unos, sumo 15 más 85, me da justo 100. Y como lo decía la limitación, tenía que ser de 15 la cantidad de elementos de la torta de lino, y tenemos 15, ¿sí? Por lo tanto, el producir tortas de 100 kilos con todas estas características me da un costo de 955 pesos. Es el menor costo posible. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Sí. Cuando ponemos 8, 12, 2 y 5 en las restricciones, estamos hablando de kilogramos. Pero cuando ponemos el 15, estamos hablando de porcentaje. ¿Eso Sí, cómo se da pero cuenta el cálculo? es que justo el 15% de 100 es 15. Claro, claro, sí, es verdad. En este caso tenemos la suerte de que sea justo 15, ¿sí? En otro caso tendríamos que buscar que sea el 15% del valor que yo pongo. Por ejemplo, supongamos que yo las tortas no quería producir 100, ¿sí? Quería producir tortas de, no sé, de 420 kilos, ¿sí? Entonces, cuando yo acá ponía 15 recién, lo que voy a tener que hacer es hacer una fórmula. Podría poner igual a este peso que yo quiero multiplicado por 0.15. ¿Sí? Eso era la duda que tenía. Claro, ahí tendríamos el 15% de lo que se produce. En este caso es por la facilidad del ejemplo, nada más que como son 100 kilos, el 15 anda perfecto con 100. ¿Mm? Si yo pongo 100, ahí me tiene que dar 15 porque lo estoy multiplicando por el 0.15. Claro. Sí, bien, gracias, profe. De nada. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Seguimos pagando 7 pesos por cada kilo de lino y 10 pesos por cada kilo de cebada. Eso me dio un costo de 955 pesos y por lo tanto ahora tengo la obligación de armar mi conclusión. ¿Sí? Entonces, el nuevo producto deberá contener 15 kilogramos de torta de lino y 85 de torta de cebada a un costo de 955 pesos. La cantidad de proteínas es de 9,93 kilogramos, respetando los límites de 8 y 12 kilos. La cantidad de grasa de 2,8 kilos, respetando los límites de 2 a 5. La mezcla obtenida cumple con un total de 100 kilogramos de peso y también se cumplió con la limitación del 15% para la cantidad de torta de lino. ¿Se entendió? Profe, ¿cómo calcula el 15%? El 15% hice así. Tomé acá en esta celda la fórmula que dice
que sea lo que está acá como límite, que en este caso es 100, lo multiplico por el 15%. Entonces, fíjese, esta celda es la celda G30, ¿sí? Multiplicado por 0,15, o lo que es lo mismo, multiplicado por 15 dividido 100, ¿sí? Entonces, si acá yo tuviera, por ejemplo, 623 kilos, ahí me va a dar el 15% de ese kilo que yo quiero, de ese peso que yo quiero. En ese caso, teniendo 85 de cebada, le da 15 de lino. Claro, exactamente. Miren, vamos a ponerle que sea de 325 kilos, ¿sí? O 350, lo podríamos poner para que sea un poquito más, eh, más, más fácil de ver. Pero lo que vamos a hacer, vamos a borrar todo esto, ¿sí? Ahí tenemos que 52.5 es el 15% de 350. Profe, ¿y si a 350 lo cambia por 85? Bueno, pongámosle 85, a ver. Ahí está, me da el 12,8. Esa es la cantidad de lino que debería tener. Entonces, lo que vamos a hacer es borrar estos valores, como que todavía no resolvimos el problema, ¿sí? Entonces lo vamos a tratar de resolver nuevamente. Entonces nos vamos a Solver, ya tenemos todas las condiciones indicadas y resolvemos, ¿sí? Entonces ahora me sumó 72,25 más 12,75 me dio 85 kilogramos. Y 12, fíjense, acá está redondeado, ¿sí? 12,8, ahí está, 12,75. Me dio exactamente el 15% del total de 85 kilogramos. ¿Sí? Y a ver acá si se cumplen las restricciones, acá hay más de 8 y menos de 12, acá hay más de 12 y menos de 5, y sumo 85. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces, con este ejemplo es con que ustedes ahora pueden resolver los ejercicios del trabajo práctico 2, ¿sí? En el trabajo práctico 2 decía que tenían que sumar, creo, a ver, ya les digo, está acá, trabajo práctico 2, decía que había una corporación donde tenían que ver qué cantidad de horas necesitan y tenían que multiplicar por 40 y 50 pesos. Y en el punto C dice, suponiendo que la empresa puede vender cualquier combinación de cantidades que pueda producir, ¿cuál es la mezcla óptima de productos y la contribución diaria máxima? ¿Sí? Ahí entonces tienen el problema de mezcla. Y después pasa lo mismo con una empacadora que está experimentando con una nueva fórmula para salchichas de verano. Los ingredientes básicos son tales. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que sumar los 3 ingredientes para que sea de 100 libras. Acá otra vez tenemos el número 100. ¿Ven? Entonces, ustedes van a ir poniendo las cantidades que necesitan de carne de vaca sin grasa, carne de res en cortes delgados y recortes de carne de cerdo, ¿sí? Estas son las limitaciones. Como mínimo 40 libras, o sea que tiene que ser mayor o igual que 40 libras, porque 40 es el mínimo. Y como máximo 20 libras, ¿qué quiere decir? Que la cantidad tiene que ser menor o igual que 20 libras. Y también los recortes de carne de cerdo tienen que ser menor o igual a 30 libras, ¿sí? Entonces ahí tienen las limitaciones. Y por último, las 3 se tienen que sumar, así como acá en el ejemplo se sumaban,
poniéndole 1 y 1, ¿sí? Ahí van a tener que hacer una cuenta de 1, 1 y 1, porque van a ser 3 componentes que va a tener la salchicha. Y esos 3 tienen que ser iguales a un total de 100, respetando todas las cantidades de carne vacuna sin grasa, carne de cerdo y todo esto. ¿Estamos? Podríamos hacer uno de ejemplo. Bueno, este ya lo tienen, ¿sí? Este lo tienen adentro de el campus, así que está como, como yo les propongo que vayan resolviendo eso del trabajo práctico, porque yo les había puesto la fecha de hoy como entrega, pero me he equivocado, porque yo no les pongo el mismo día de clase. Generalmente le pongo un día después, así que bueno, los espero hasta mañana para que lo tengan, para que lo entreguen, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Claro, cuando los empiecen a resolver van a ver que no son tan difíciles los ejercicios. Lo que pasa es que hay que arriesgarse, empezar a probar. Yo ahora lo que les voy a pasar es los resultados de los ejercicios para que vean a ver si les han salido bien, ¿sí?
Bueno, lo que quería aclararles, como por ejemplo acá Ariel me dice que el 5B le dio otro valor, ¿sí? Fíjense que el punto B tiene, en el resultado que yo les mando, es 8800 y el D es 7450. Posiblemente esté bien el resultado. El tema es que cada vez que nosotros resolvemos de nuevo, hace nuevas iteraciones el método, ¿sí? Entonces, yo les propongo que cada vez que hagan la resolución de un resultado, que vuelvan a ejecutar el mismo solver y van a ver que algunas veces les va a cambiar y otras veces no les va a cambiar el resultado, ¿sí? Pero siempre el resultado que yo les doy es como una referencia nada más, como un valor cercano a ese. No siempre da exactamente el mismo valor, ¿sí? Sí, el ejercicio 6 lo estoy buscando, no lo encuentro, si no lo voy a tener que resolver ahora, pero creo que lo tengo por ahí, así que ya nomás les paso el resultado. Y eh, el criterio es el que tenga la mejor ganancia, si es una maximización, o el menor costo, si es una minimización. ¿Sí? Ese sería el criterio. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora sigo buscando y si se termina el tiempo, que quedan 2 minutos 35, bueno, hacemos un recreíto de 15 minutos y volvemos, ¿sí? Entonces, como estamos ya, son las 15:52, estaríamos saliendo a las 15:55 y entonces volvemos a las 16:10. No sé a qué se refiere Juan Francisco con respecto al número de las celdas. Y lo que podría hacer es, no sé cómo se maneja usted con Excel, pero a las celdas de Excel se les puede dar nombres. En lugar de llamarlas a 1, a 2, a 3, a 4, usted le puede poner proporción lino, proporción cebada o proporción proteínas para lino, proteínas para cebada, darles un nombre. Entonces usted se acerca a la celda, le da ese nombre y ya está más seguro de lo que está haciendo. Y si no, separar con celdas vacías intermedias para que estén un poco más separadas y entonces saber bien a cuál se está refiriendo o colorearlas cuando ya las eligió. ¿Sí?
Bueno, muy bien. Vamos entonces a tratar de resolver otro de los ejemplos, que es el ejemplo de el ejercicio 6, donde se producen salchichas y llevan 3 tipos de carne. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces ahí les estoy compartiendo la pantalla. Dice que la cocina de pruebas de la compañía empacadora está experimentando con una nueva fórmula para salchichas de verano. Los ingredientes básicos, aparte de la sal y las especias, son 1. Carne de vaca sin grasa. 2. Carne de res en corte delgado. Y 3. Recortes de carne de cerdo. Los costos por libra son 50, 30 y 40 centavos respectivamente. Las salchichas se hacen en lotes de 100 libras. Los ingredientes básicos tienen las limitaciones siguientes respecto a las cantidades. Entonces dice que de carne de vaca sin grasa hay 40 libras como mínimo. Carne de res en cortes delgados tiene 20 libras como máximo. Y recortes de carne de cerdo 30 libras como máximo. ¿Sí? Luego dice determinar la cantidad de cada ingrediente para minimizar el costo. Muy bien. Entonces, primero que nada, nosotros acá tenemos que de esos 3 elementos, ¿sí? Es de lo que nos están pidiendo una respuesta. O sea, nos nombran todos los elementos, nos dicen qué costos van a tener. Ya con la palabra costo, ya empezamos pensando que vamos a tener que minimizar el resultado, es decir, tratar de que la función objetivo sea la menor posible. Luego dice determinar, al final dice determinar la cantidad de cada ingrediente, es decir, que nosotros necesitamos saber cuánta carne de vaca sin grasa, cuánta carne de res en cortes delgados y cuántos recortes de carne de cerdo. Por lo tanto, eso van a ser nuestras variables de decisión. Muy bien, entonces yo acá les armé el ejemplito, ¿sí? Entonces fíjense, nosotros tenemos para carne de vaca, carne de res y carne de cerdo. Tenemos 3 celdas. Esas son nuestras variables de decisión. Y debajo están los costos de cada una, ¿sí? Las cuales vamos a utilizar para la resolución de nuestra función objetivo. Muy bien, entonces, primero que nada, acá tenemos que la función objetivo es la función suma producto que va a tomar los valores de C4 a E4, ¿sí? Y va a tomar los valores de C3 a E3. C3 a E3 van a ser las cantidades que se van a utilizar de cada uno de los componentes y debajo tenemos los costos, ¿sí? Entonces esa sería nuestra función objetivo. Muy bien. Vamos a ver ahora. Resulta que tuvimos que hacer una matriz, ¿sí? ¿Por qué? Porque como decía el cuadrito acá, nosotros tenemos un límite mínimo de 40 libras para la carne de vaca sin grasa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá está el 40, ¿sí? Está el 40 y tiene que ser más grande que ese valor. ¿Por qué? Porque acá dice que como mínimo sean 40 libras. Entonces tiene que ser mayor o igual que 40. ¿Qué cosa? Solo la carne de vaca. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos acá una matriz. Fíjense, tiene unos y ceros. Es una matriz binaria. Entonces,
¿Qué pasa? Que acá en esta celda que se va a comparar definitivamente con los límites de las restricciones, va a haber funciones suma-producto. Entonces, ¿qué va a hacer la suma-producto? Va a ser esto por la cantidad de carne de vaca sin grasa, esto por la cantidad de cortes de res, esto por la cantidad de cortes de cerdo, ¿sí? Entonces, esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, es la multiplicación con sumas sucesivas de dos matrices, que es lo que hace suma-producto, ¿sí? O sea que lo podríamos haber hecho de otra forma, directamente podríamos haber colocado el corte de vaca y decir que sea mayor o igual que 40, ¿sí? Podríamos haber tomado el corte de res, que sea menor o igual que 20, y luego podríamos haber tomado directamente el corte de cerdo y decir que sea menor o igual que 30. O sea que lo podemos hacer libremente de las dos formas. Lo importante es que se pueda resolver bien, es decir, que se respeten las restricciones. Y por último, los tres tipos de cortes tienen que ir mezclados en lotes de 100 libras. Entonces, para eso, esta última suma producto va a ser toda esta matriz o este vector multiplicado por todo este vector. Es decir, que 1 por lo que se tenga de vaca, más 1 por lo que se tenga de res, más 1 por lo que se tenga de cerdo, los tres sumados me tienen que dar exactamente igual a 100. ¿Sí? Muy bien, entonces, ya teníamos la función suma producto para minimizar. Y ahora vamos a ver la función suma producto acá. Entonces, ¿qué tenemos? Suma producto ¿de quién? De C3 a E3, que son las tres variables de decisión, multiplicadas por C7, E7, que son esta matriz binaria que yo hice, donde solamente se va a considerar el valor correspondiente a vaca. ¿Sí? Lo mismo ocurre con este. Acá va a tener en cuenta esta parte de la matriz, donde solamente se tiene en cuenta lo correspondiente a res. Y por último, en esta tenemos solamente lo que corresponde a cerdo. Por eso hay un 1 en el último. ¿Sí? Muy bien. Por último, tenemos la suma producto de, acá suma. No, está mal esto. Vamos a ponerlo bien. Suma producto. ¿De quiénes? De estos tres unos multiplicados por los tres ingredientes. ¿Alguien se dio cuenta por qué decía suma y no decía eso que acabo de poner? ¿Podría yo haber puesto esa suma acá en lugar de una suma producto? Sí, profe, porque, o sea, la suma de las unidades que usted tenga tendría que darle 100. Claro, exactamente. O sea que yo acá perfectamente podría hacer la suma de estos tres valores directamente, sin multiplicarlos por 1. Pero el ejemplo lo hacemos así para que veamos que las restricciones siempre están relacionando los elementos de los límites de las restricciones con las cantidades que va a calcular Solver de las variables de decisión. Es por eso que hicimos esta matriz. Pero si yo acá directamente ponía igual sumar, lo que sería sum en Linux, ¿sí? La suma de estos tres ingredientes va a ser lo mismo que esta suma producto. O sea, que enseguida van a ver ustedes que estos dos resultados tienen que ser iguales. ¿Sí? Los vamos a colorear un poquito para que nos acordemos que Una esos dos... consulta. Sí, lo escucho. Con Solver no nos pide un número con coma, por ejemplo. Sí. En realidad, nosotros todavía hasta ahora estamos permitiendo que nos dé números, resultados con...
¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, O sea que nosotros vamos a ver más adelante que vamos a dar una restricción nueva, lo cual va a indicar que solo queremos números enteros, por ejemplo, ¿sí? O quizá ya habiendo restringido a números enteros, podemos decirle a Solver que nos arroje resultados sin, con decimales, sin restringir enteros, ¿sí? Si ahora nos dieron enteros, es una casualidad, porque nosotros no estamos indicando que queremos que sean enteros los resultados. Acá María Florencia me pregunta que por qué no está absolutizado. Tiene razón María Florencia. Si somos programadores tenemos que ahorrar tiempo y no estar escribiendo uno por uno, ¿no es cierto? Entonces me voy a poner en la primera fórmula y lo que yo quiero que siempre se multiplique igual en todas las fórmulas cuando yo las copie, van a ser las celdas correspondientes a las variables de decisión, que son C3, E3. Entonces voy a tomar C3 y E3 y las voy a absolutizar, ¿sí? Entonces, una vez absolutizadas, presiono Enter para que se guarde la fórmula y ahora esa fórmula la voy a copiar hacia abajo y entonces a partir de ahora, si se fijan, todas tienen absolutizada la parte de las variables de decisión. Ahí está la otra. Y acá está la otra. ¿Sí? Muy bien, María Florencia, muy observadora. Muy bien, entonces ahora ya podemos resolver. ¿Sí? Entonces nos vamos a ir a directamente con la tecla F4 se absolutiza. ¿Sí? O se puede poner el signo pesos directamente también si uno lo quiere escribir. Vamos a ir a Solver, Datos, Solver. En este momento la función objetivo es G3, la cual ya está indicada en el cuadro de diálogo. Queremos minimizar costos y entonces vamos a cambiar las celdas que están en color amarillo. Y luego, entonces, vamos a agregar las restricciones. Entonces, veamos. En las restricciones tenemos una que dice el signo mayor o igual. Otras dos que dicen el signo menor o igual y la última que dice el signo igual. Entonces, voy a poder establecer tres restricciones, ¿sí? Entonces, vamos a la primera, la celda de referencia es la primera fórmula, elegimos el mayor o igual y como límite de la restricción el 40. Agregamos, vamos a elegir estas dos, que las dos tienen menor o igual, el signo es el menor o igual que está, y como límite de la restricción vamos a elegir este rango desde H8 a H9. ¿Sí? Y por último vamos a agregar la última fórmula de restricción que tiene el signo igual y elegimos el 100 como límite de la restricción. ¿Sí? Y decimos aceptar. Ahí está entonces la muestra de las tres restricciones. Vamos a ir a resolver y entonces si aceptamos nos vamos a fijar que dice, fíjense, acá tenemos decimales, ¿sí? Un decimal muy alejado del entero, pero bueno, es un número decimal. Entonces dice que tendremos 50 libras de carne de vaca, 20 de carne de res en cortes delgados y de cerdo 30, ¿sí? 30 más 20 más 50 me da 100. Ahora, ya tenemos, acá están las dos formulitas que me daba el mismo resultado porque uno es la suma y el otro es la suma producto, dan lo mismo, ¿sí? Ahora, veamos si se cumplieron las restricciones. Entonces dice que vamos a tener 50 libras que sí es mayor o igual que 40. Tenemos 20, que es la carne de res, que es menor o igual que 20, justo lo mismo. Y 30 para la carne de cerdo, que es menor o igual que 30. Entonces se cumplió con todas las restricciones y se llegó a un costo total de 43 pesos. Entonces, acá tenemos la conclusión. Dice, la función objetivo minimizada
porque se intenta minimizar el costo, es de 43 pesos, ¿sí? Utilizando 50 libras de carne de vaca, 20 libras de carne de res y 30 libras de carne de cerdo. Se respetaron exactamente las restricciones en el caso de carne de res y de cerdo, y de carne de vaca se usaron 10 libras más del mínimo que se podía usar. ¿Sí? Lo que faltó acá decir es que entre los tres componentes suman las 100 libras, que sería la tercera de las restricciones, la última de las restricciones. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Muy bien. Muy bien, veo que los que han entendido están explicando, eso está muy bien. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, ¿me escucha? sí, perfecto. Profe, Sí, sí, la escucho bien. recién en el otro ejercicio que resolvió, Sí, en el ejercicio que resolvió recién, en la ventanita de Solver, usted cambió la opción que venía por defecto. sí, se puede Em, dejar la GRG no lineal sí, o la simplex. Sí, los dos son lo mismo. ¿Por qué? Porque esta GRG no lineal es una forma de resolver de solver para todas las clases de ejercicios, ¿sí? Si yo bien, quiero específicamente simplex, lo puedo poner también, pero en los dos casos va a resolver de la misma manera. Eso de GRG no lineal es propio de Solver, de Excel, perdón, propio de Excel. ¿Y bien, evolutionary? gracias. Ese es otra forma de resolver, pero nosotros no la tenemos que utilizar, ¿sí? ¿Cómo hacía para ver el gráfico? Para el gráfico tenemos el PHP Simplex. Desde ¿Sí? la página. Claro, tienen que entrar a la página y entonces en la página ustedes buscan con ese mismo nombre, PHP Simplex, va a ser la primera que aparece y entonces ahí ustedes primero que nada van a especificar qué tipo de resolución quieren, porque a lo mejor quieren resolver de la misma forma que lo hacemos en Excel o quieren el método gráfico, ¿sí? Luego, fíjense que ya tiene que estar armado el modelo acá para poder resolver. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuántas variables de decisión tiene el problema? Y bueno, nosotros acá tenemos 3 variables de decisión, ¿sí? Pero fíjense, pongo el 3 y no me deja. ¿Por qué? Porque es un método que sirve solamente para 2 variables. Y supongamos que tenemos 3 restricciones, entonces indicamos. Cuando continuamos, entonces me va a pedir los coeficientes correspondientes a cada una de las variables de decisión y luego los valores para las restricciones. Fíjense que acá les acepta 2 variables nomás porque es un gráfico de 2 dimensiones, no está preparado para gráficos de más dimensiones. ¿Sí? ¿Estamos? No, Profe, pero si tenemos... si pone el método simplex, le da siguiente, 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 hasta que le da el método gráfico, o sea, hasta que le da el Claro, gráfico. exacto. Sí, da el gráfico. No podemos resolver para más de 2 variables. El método simplex, el método gráfico del PHP simplex solamente es para 2 variables. Así que ahí en el trabajo práctico, que a ver dónde está, acá, algunos de los ejercicios los vamos a poder resolver con gráficos y otros no, ¿sí? Por ejemplo, el primero sí se puede resolver con método gráfico, el segundo también, el tercero también, el cuarto, el quinto también,
pero el quinto sin la modificación de un modelo. Creo que hay una parte del ejercicio que le agrega un modelo. Entonces solamente podríamos resolver la parte que tiene dos modelos. Profe, yo tenía duda en ese punto, en el 5C, porque me da, cuando le agrego el tercer producto, el solver me da como que tengo que fabricar 0 productos de eso, del 1800, y no sé por qué. Claro. Y a ver, y dice, suponiendo que la empresa puede vender cualquier combinación de cantidades que pueda producir, ¿cuál es la mezcla óptima de productos de la contribución diaria máxima? Y si le da 0, ¿no será la mejor solución? Sí, me imagino que esa es la mejor solución, pero pensé que capaz que al ejercicio le faltaba alguna restricción de cantidad o algo así. Claro, Pero no, dice no. que se puede fabricar la cantidad. Usted le puso todo, le puso el costo del nuevo producto, todo eso. Sí, le puse todo. Me fijé que las fórmulas estén bien y todo. Ajá. Y posiblemente de así, no recuerdo en este momento la solución completa. Así que tendría que verla y ver por qué da 0. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, para entregar el práctico, ¿lo podemos entregar en un Word con capturas de pantalla de las tablas de Excel? ¿O quiere que le adjuntemos el archivo Excel? Quiero el archivo Excel. O sea, si ustedes tienen que responder algo en texto, lo ponen en las mismas celdas de la planilla, no hay problema de eso, ¿sí? Bien, y El primer trabajo práctico no necesitaba planilla Excel, así que ese sí puede ser un Word o un PDF. Pero el resto no pueden ser PDF porque yo necesito comprobar las fórmulas que han utilizado. ¿Se me escuchó bien? Sí. Bien. Sí, tienen que ser Excel. Y cuando hagan el gráfico con el método PHP Simplex, hagan simplemente la captura de la pantalla y lo agregan ahí dentro de la planilla. Profe, ¿está mal si aparte de agregar el gráfico agrego la tabla que sale a continuación, en el caso de PHP Simple? No, no está mal. Como para justificar la resolución entre lo que es Solver y el método gráfico. Claro, sí, lo puede poner, no hay problema. Lo importante es que usted siempre me tiene que explicar la solución. Es decir, usted me puede agregar la tablita de PHP Simplex, pero con eso a mí no me deja ver si usted comprendió la resolución, si usted ha entendido cuáles son las características del resultado. Entonces, me puede anexar el gráfico y todas las tablas, pero yo necesito que me explique con sus palabras la solución, la conclusión. Por ahí había otra pregunta, si puede ser formato ODS, ¿de qué es? Creo que es de Linux, ¿no es cierto? Sí, es de Linux. A veces hay problemas con Linux en el sentido de que no se ven las fórmulas y se ven directamente los resultados. Entonces yo les sugiero a los que trabajen en Linux que me pongan como texto la misma fórmula en la celda del lado o en la celda de abajo, donde les sea más cómodo, pero que se vea la fórmula que han utilizado, ¿sí? Porque a veces yo las estoy abriendo todo en Windows, ¿sí? No suelo trabajar en Linux. Entonces, cuando abro el archivo que se creó en Linux, me llegan solo los resultados y como si no hubieran puesto fórmula, es decir, como si ustedes hubieran escrito directamente el número. Por nada. Profe, ¿y le ponemos un ejercicio por hoja o le podemos poner todos los ejercicios en la misma hoja? ¿Por qué le pregunto eso? Porque al utilizar Solver en un ejercicio, si después lo quiero usar en el otro, le tengo que cambiar todas las restricciones que le puse o los valores, ¿no? Claro, en general por los tamaños de celda, de los títulos y todo eso les conviene poner una hoja para cada ejercicio.
Y el solver no se preocupen porque lo tienen que restablecer cada vez que resuelvan el siguiente. Claro. Así que eso es lo de menos. Yo lo que más voy a comprobar es cómo elaboraron la conclusión y qué fórmulas utilizaron, porque ya se sabe que si están bien las fórmulas, Solver va a resolver. Yo estoy usando la misma hoja, profe, y no sé, el solver no me resetea No, cada vez que yo reseteo el solver no me modifica los resultados anteriores. No estoy teniendo problema con eso. no tiene que modificarlos. Claro, queda igual que cuando lo dejé. Claro, en realidad lo que usted tiene que hacer cuando entra a Solver y va a especificar otras celdas, lo restablece, es decir, que le ponga todo en blanco, como si no hubiera hecho nada. En el ejercicio anterior le van a quedar los resultados como están. Y usted elige ahora nuevas celdas para resolver. Bueno, muy bien. Bueno, entonces los voy a dejar hasta el jueves. ¿Sí? Les doy tiempo hasta mañana para que puedan resolver los ejercicios. Los pueden subir hasta mañana si quieren, no hay problema. Y el jueves les voy a dar un horario de mañana. No sé si les conviene más un horario de mañana para la consulta. Porque yo les di un horario de tarde el otro día, pero no recordaba de que debe ser al contraturno el horario de consulta. ¿Sí? Entonces, si a ustedes les parece bien de mañana, el jueves les doy algún horario. Juan Francisco, ¿por qué no puede hacerlo en Excel? No, sería en la mañana del viernes posiblemente. Claro, pero si no los hace en Excel, ¿en qué los va a hacer a los ejercicios? Bueno, después cualquier cosa me escribe al campus, porque acá se va a terminar el tiempo. Bueno, yo los dejo hasta el jueves. Espero que todos sigan bien y recuerden que no importa que no se establezca un horario de consulta. Ustedes pueden consultar en cualquier momento por privado en el campus o enviando mensajes al foro. Y yo prefiero siempre que manden mensajes al foro para que los demás tengan la explicación que les di a algunos de ustedes. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Hasta pronto, que estén bien. Gracias, profe. Hasta el jueves. Hasta el jueves. ¿Profe tomó asistencia? No voy a tomar, ya se terminó el tiempo, así que no tomo asistencia. Bueno, Gracias. nos vemos, profe.